Y bueno, después de haber platicado con el doctor Manuel Espinosa, neumólogo, que ya nos aclaró muchas dudas que teníamos sobre este tema del coronavirus, el avance del coronavirus en el mundo, pero particularmente que ya lo esperamos supuestamente en los próximos días, en esta información que han hecho circular pues algunos expertos también en esta materia, bueno, pues nos quedamos ya cuando menos aquí, en este espacio, un poco más tranquilos, porque pues ya sabemos qué hacer con la explicación que nos da el doctor Manuel Espinosa. Y bueno, pues ya es hora de tratar otros temas, y para esto pues le doy la más cordial bienvenida al licenciado Eleodoro Juárez González, como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Bueno, pues antes de entrar en materia con el derecho de alumbrado público, este impuesto que cobran los municipios, pues déjeme decirle que es muy importante estar muy bien informado, porque luego este tipo de temas, sobre todo cuando se trata de salud pública del coronavirus, luego magnificamos estas cuestiones o este tipo de temas cuando no tenemos la información suficiente, necesaria, real y puntual, como está sucediendo hoy en día. Sí, es muy importante preguntar a especialistas. Sí, por supuesto. El gobierno está cometiendo 1000 errores Sí. en materia constitucional. Pero todos, Por todos, federal, de todos los estatal niveles. y municipal. Todos, Sí. porque no le preguntan a los constitucionalistas. Ahorita están dejando la Constitución de lado, la están ninguneando, la están soslayando, y la Constitución es la ley suprema de toda la Unión. Yo quiero decirle que países verdaderamente progresistas, lo primero que respetan es su Constitución, Sí. y enseguida procuran hablar con la verdad. En México la Constitución la están pisoteando todos los días los gobiernos, y todos los días nos mienten. Entonces sí, no tenemos forma de salir de las crisis en las que caemos. Sí, lamentablemente. Y bueno, pues el tema de hoy precisamente es este que comenté hace unos momentos, el derecho de alumbrado público, un derecho que cobran todos los municipios en el país, pues para financiarse, de alguna manera decirlo, y para llevarles beneficio a sus gobernados, para obras de infraestructura, para obras en cuestión de salud, para un sinfín de cosas, y que ahora, pues a través del gobierno federal y de la Cámara de Diputados, pues se pretende coartar precisamente este derecho de alumbrado público. Sí, Se de está alguna manera es derecho a la votación. Comisión Nacional de Derechos Humanos Sí. quien interpone una acción de inconstitucionalidad. Sí. La acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 es para atacar leyes que se consideran inconstitucionales. Y en este caso la Comisión de Derechos Humanos, fundándose precisamente en el artículo 105, ahí viene expresamente que la Comisión puede interponer este tipo de acciones. Pues lo hace para que el derecho de alumbrado público no se cobre en los municipios de Chihuahua, nada más en los municipios de Chihuahua, porque dicen que este derecho violenta derechos humanos, y se fundamentan en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que dice, bueno, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos, así de la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios en los que residan, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Entonces dice la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el cobro de este derecho es desproporcionado y es inequitativo, y que por lo tanto es inconstitucional, y se opone a las leyes de ingresos de los municipios en esta apartado del cobro de derechos por el alumbrado público. Bueno, yo pretendería decirle primeramente a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, A Rosario Piedra. a Rosario Piedra Ibarra, algo así, Sí. que se ponga a estudiar un poquito más la Constitución, y que se aboque a los temas verdaderamente violatorios de derechos humanos, que hay muchos. Ahí tenemos la inseguridad. ¿Qué derecho humano más importante que la vida? Claro. Y en eso no está haciendo nada. Ahí tenemos los problemas de desabasto de medicinas
en los hospitales y el derecho humano a la salud, ¿qué están haciendo a favor de ese derecho? Y que deje a los municipios en paz, ya de por sí tienen ingresos propios muy bajos, y luego tratando de restringírselos mediante una acción política, aunque la disfracen de, de acción de inconstitucionalidad. Pues no, que me perdone, pero está muy fuera de lo que es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que no tiene ahí gente que la asesore. Bueno, los que estaban cuando ella llegó, pues muchísimos renunciaron, a la gente sumamente capaz, y los presidentes que estaban antes tenían cuando menos maestría en derecho, doctorados en derecho, y ella llega quizá nada más, no sé con qué profesión, o quizá nada más con la secundaria. Entonces por eso cometen este tipo de errores. Es cierto, el artículo 31 constitucional dice que debemos de contribuir, es una obligación de los mexicanos contribuir a los gastos de cualquier nivel de gobierno, siempre que los cobren de manera proporcional y equitativa. Y pudiera yo darle la razón en el sentido de que el cobro del derecho de alumbrado público es inequitativo, porque es imposible cobrar ese derecho de alumbrado público de la manera estrictamente equitativa. En ese caso deberían de cobrarnos a todos los ciudadanos, a todos los residentes de un municipio exactamente lo mismo por el derecho que recibimos de ser alumbradas nuestras calles, nuestros lugares públicos, pero eso es prácticamente imposible. Pero el cobrar ese derecho no es anticonstitucional, la ley autoriza, es más, prácticamente exige. El artículo 31 por lo pronto dice que debemos de contribuir a los gastos del municipio, y un gasto que tiene el municipio es el pagarle a la Comisión Federal de Electricidad lo que es la energía eléctrica, no la perdona la Comisión Federal de Electricidad. Pero por otro lado, Hugo... Antes de que me continúe con el tema, cuando usted fue presidente municipal de Cuauhtémoc, el tercer municipio más importante del estado de Chihuahua, ¿cuántos eran los ingresos que usted obtenía por derecho de alumbrado público y en qué le beneficiaba a Cuauhtémoc? ¿Qué obras se hacían con esos impuestos o con ese derecho? Mire, no recuerdo exactamente cuánto obteníamos por ese derecho. Lo que sí puedo decir es que cuando yo llegué, lo que pagaba el pueblo por derecho de alumbrado público y lo que nos cobraba la comisión por concepto de gasto de energía, había una desproporción, había un déficit. Creo que si no modificamos el cobro de ese derecho, ese déficit hubiera llegado por mes, así como cobra la comisión, que le mete también pluma cuata, no menos de 1 millón de pesos, no menos, 1,25 millones, 1,5 millones de pesos por mes. Entonces tendríamos un déficit de cobro como de 12, 13 millones de pesos por año. Multiplíquelo por los 3 años y se dará cuenta de que son unos 45, 49, 50 millones o 40 millones de pesos, que definitivamente para un municipio del tamaño de Cuauhtémoc esa cantidad de recursos es importantísima. Es importantísima. Sí. Entonces, si de repente el municipio no pudiera cobrar ese derecho de alumbrado público, tendría que sacarlo del predial. Pero yo quiero decirle que el predial apenas en muchos municipios alcanza para mantener la policía. Y es el impuesto más importante, entonces los recursos propios del municipio son muy pocos. Logramos equilibrar cobrando por cuotas de la manera más proporcional y equitativa que pudimos hacerlo. Ese derecho se establece en el anteproyecto de ley de ingresos, luego lo autoriza el Congreso del Estado y lo convierte en ley. Claro. Y vámonos. Entonces, al momento de equilibrar nosotros ese déficit que traíamos, pudimos tomar recursos propios para comprar luminarias y alumbrar más de la tercera parte de la ciudad con luminarias LED ahorradoras. Pero si ese derecho hubiéramos seguido simplemente con el déficit, no hubiéramos podido poner ni una sola luminaria. Ahora imagínese esta frontera, Ciudad Juárez, esta gran ciudad que ya padece desde hace años el problema de la iluminación, del alumbrado público. Imagínese sin ese derecho,
que se les cobra a los ciudadanos para hacer estas obras, pues seríamos una frontera prácticamente a oscuras. Tendrían que tomar de otras partes, descobijar otras partes, o servicios personales, obras, tendrían que tomar de otras partes y descobijar otros. Definitivamente el alcalde en turno diría, pues es que no tengo con qué, así que lo siento, no hay para alumbrado público. Desde luego, y nos deja oscuras. Claro. ¿Y qué es lo que producen las calles oscuras? Una mayor delincuencia. Por supuesto. Y tenemos derecho a la seguridad. Entonces, ¿cómo se le ocurre a la Presidenta Nacional de Derechos Humanos quitarle al municipio ese derecho con el que resuelve el problema de luminosidad en las calles, de alumbrado en las calles, y que eso de alguna manera nos previene el delito, que ella, la Presidenta de la Comisión Nacional, debería estar muy preocupada por el delito y porque en los municipios haya las condiciones de prevención necesarias? Mire, ella dice que es anticonstitucional. No es cierto. El artículo 115 establece los servicios que debe de prestar el municipio, y entre ellos está por rastros, panteones, alumbrado público, seguridad pública, recolección de basura. Y luego dice ese artículo 115 que habla de los municipios, que la hacienda de los municipios se integrará por los siguientes impuestos y derechos de manera especial, y entre ellos el derecho de cobro del alumbrado público, del servicio de alumbrado público. Claro. O sea, autoriza el artículo 115 constitucional al municipio para que lo cobre. Y luego nos vamos a la Constitución local y nos vamos al artículo 132 y dice lo mismo que el 115, estos son los servicios que deben de prestar los municipios. Y así los municipios administrarán libremente su hacienda, a la cual se integrará de lo siguiente: y vienen impuestos y luego vienen derechos por alumbrado público. Y entonces nos vamos al Código Municipal, del artículo 175 al 177, donde dice la forma de cobro de este derecho, autorizado legalmente por la ley, y ahí se establece, antes decían esos artículos, que se cobraría hasta un 5% de alumbrado público en base al consumo, pero después lo modificaron y establecieron que el ayuntamiento, en el anteproyecto de ley de ingresos, establecería la forma y bases para su pago. Y entonces la base más equitativa que se encontró es cobrando por tarifas, por cuotas. Hay tarifa... ¿Será esta entonces una nueva modalidad? Hablando del coronavirus, ¿será esta entonces un coronaderecho de alumbrado público restringido ya? ¿O cómo lo...? Pues no, porque miren, yo insisto, las constituciones federal y local, y así el Código Municipal, establecen el derecho de los municipios de cobrar esas contribuciones para pagar la energía eléctrica. Es algo constitucional. Donde está la polémica es en la forma de cobrar. Bueno, pues que entonces que hagan adecuaciones, pero que no se elimine ese derecho de alumbrado público. Exactamente. Ahora, la Presidenta de la Comisión Nacional debe haber dicho, bueno, se está cobrando el derecho de alumbrado público, tienen derecho de cobrarlo, pero es desproporcional y es inequitativo. Yo estoy de acuerdo con eso, porque un derecho, uno paga algo y le deben de dar algo proporcional a lo que yo pago. Matamos una res, una vaca en el rastro, me deben de cobrar lo mismo que le cobraron aquel, pero eso se puede medir. Pero ¿cómo pueden medir la luz que recibo yo en la calle? Entonces, no hay manera, es imposible cobrarlo de una manera estrictamente proporcional y equitativo, pero de que se necesita pagar eso, se necesita, y es más que nunca ahora. Ahora bien, sí, la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿por qué nada más a Chihuahua? Si la inmensa mayoría de los municipios del país cobran ese derecho, y de la misma manera, también allá es desproporcionado e inequitativo, como son los impuestos. Hugo, ¿a poco no es desproporcionado el IVA? ¿A poco no es desproporcionado el impuesto sobre la renta? ¿Por qué se van en contra de los municipios, que son los que deben de atender las necesidades más apremiantes de la población y saben que son los que menos recursos tienen? ¿Por qué no dijo nada, por ejemplo, cuando le recortan a los municipios de Chihuahua, a Juárez, prácticamente el 50% del Fortasec, y que se sirve para brindar un servicio de seguridad pública a la población? ¿Por qué ahí no dice nada? ¿Por qué no entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos a problemas verdaderamente violatorios de derechos humanos y deje a los municipios en la miseria que tienen de recursos,
que a ver cómo le hacen para satisfacer las necesidades de la población, por favor, ¿no? Pues es un tema que hay que darle seguimiento, es un tema que verdaderamente tenemos que abordar y estar puntuales porque se trata precisamente de recursos que todos los municipios del estado de Chihuahua requieren para poder sostener pues, una ciudad como las grandes ciudades con una iluminación plena, completa, satisfactoria, porque como bien lo dice, pues una ciudad oscura es una invitación para que los delitos sigan creciendo. O que haga eso, si no quiere que la gente pague ese servicio, pues que le proponga al presidente de la República a ver de qué manera le hace ¿Apoya? Para que esa energía la proporcione gratuitamente la Comisión Federal de Electricidad. Como lo hicieron en Tabasco, que pues le perdonaron a todo el mundo las grandes deudas que se tenían por consumo de energía eléctrica. Bueno, pues aquí que proponga ella al señor presidente de la República, ya que están tan bravos en contra de los municipios, bueno, que sea la Comisión Federal de Electricidad la que absorba ese gasto, que entregue esa energía de manera gratuita para iluminar las ciudades, donde ella obtiene un montón de recursos. Pero no es atacando a los municipios, Hugo, porque estos tienen muchísimas demandas, no les alcanza el dinero, definitivamente. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias. Ándale. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Sí, con el favor de Dios. Gracias, muy amable. Bueno, con esto nos despedimos y le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en Canal 6.4. Lo espero mañana aquí en esta misma señal. Hasta pronto.